Quiero que me acompañen en esta mañana, hermanos, nuevamente a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Por la bendición de nuestro Dios, ya llevamos varios meses escudriñando esta preciosa carta, una carta que ciertamente creo yo que ha tocado lo más profundo de nuestro corazón y que nos ha ayudado a que tengamos en alta estima el verdadero evangelio. Y para poder retomar la enseñanza de hoy, quiero que hagamos lectura del capítulo 2, del versículo del 1 al 10. Ya lo hemos leído antes, varias veces. Una tercera no nos va a hacer daño. Entonces vamos a hacer nuevamente lectura de esta porción para tener el contexto claro para lo que vamos a estudiar en esta mañana. Así es que les ruego, hermanos, que por respeto y por honrar a nuestro buen Dios, nos pongamos en pie y sigamos la lectura del capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa porción que nos has presentado y que ya hemos venido estudiando en algunos domingos. Te rogamos, oh Padre, que hoy nos continúes bendiciendo, trayendo luz a través de tu Santo Espíritu, rogándote, amado Dios, que comprendamos, Señor, la esencia del Evangelio y lo que apunta a ese Evangelio ya en nuestras vidas redimidas. Te damos gracias, Padre, y rogamos de tu atención en medio de tu pueblo. Oramos, amado Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, podemos sentarnos. Hoy vamos a estar estudiando el versículo número 10 de este capítulo 2, ¿sí? Ustedes dirán, pero bueno, si vamos a estudiar el 10, ¿por qué era necesario retomar la lectura de toda esa porción? Y esto, hermanos, no solamente para este estudio, sino para cualquier estudio de la Escritura, tiene que ser así. ¿Por qué? Porque de lo contrario podemos caer en el error de sacar de contexto la idea original que ha venido trazando el autor de la Escritura.
Así es que es necesario que tengamos presente los asuntos previos a lo que la porción que vayamos a estudiar. Así es que, hermanos, lo que nos concierne en esta mañana es estar estudiando un tema en particular. Y el tema es el deber con los pobres. El deber con los pobres. Ahora, seguramente nosotros pudiéramos estar pensando que aquí hay, en cierto aspecto, como un contradicho, como una contradicción. ¿Por qué lo digo? Bueno, ¿acaso en esa reunión, en ese acuerdo que hubo entre estos cinco hombres de Dios, los cuales estaba Pedro, estaba Juan, estaba Santiago y obviamente estaba Pablo y quien le acompañaba, Bernabé? ¿Acaso en esa reunión privada que hubo entre ellos, no se llegó a la conclusión que al Evangelio, que es por gracia, no debe haber nada que se le añadiera? Pues esto es verdad, amados hermanos. Y ahora, lo que vemos acá, de acuerdo al versículo 10, es cómo los dirigentes de la iglesia de Jerusalén le dicen ahora a Pablo y a Bernabé que se acuerden de los pobres. Y claramente, hermanos, no es una simple apelación a que los recuerden, a que los tengan en su mente o a que los tengan considerados en medio de sus oraciones, sino más bien esto implica es a que estén dispuestos a hacer obra, a hacer lo necesario para solventar las necesidades de los pobres. Pero hermano, yo creo que a esta altura Pablo ha sido lo suficientemente claro como para que nosotros entendamos que el Evangelio se trata es de ¿qué? De la salvación del alma, ¿sí? De la salvación del alma, de la consecuencia del pecado, y que dicha salvación es completamente gratis. Gratis, ¿sí? Esto quiere decir, amados hermanos, que lo que encontramos aquí en el versículo número 10, aunque puede llegar a sonar como una añadidura al Evangelio, no lo es en el sentido que para lograr la salvación se tenga que aportar algún tipo de ayuda física. No. El versículo 10, al igual que nos ofrece, fíjense muy bien, que nos ofrece es la petición que hacen los líderes de Jerusalén de ayudar a los pobres, también nos ofrece o nos brinda la respuesta de parte del apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, si Pablo era un fuerte defensor de la salvación que es por la sola fe, pues hermanos, cualquier añadidura, por más que viniera de autoridades reconocidas de la religión cristiana, pues estoy completamente convencido que Pablo estaría en desacuerdo. Pero lo que tenemos ante la petición de ayudar a los pobres, fíjense ustedes que no es una negativa de parte del apóstol Pablo. Más bien se trata es de una declaración de estar completamente de acuerdo, a tal punto que esto de ayudar a los pobres se convertiría en un pilar dentro del ministerio apostólico de Pablo. Fíjense, aunque en un sentido ayudar a los pobres no hace parte de la función del Evangelio en lo que respecta para la salvación, en otro sentido, la generosidad con los desvalidos es natural del Evangelio. Ya que, si ustedes se dan cuenta, ayudar a un desvalido, ayudar a un pobre, es la respuesta propia de un corazón regenerado, ¿sí? Que es impulsado desde su condición de ser receptor de la misericordia de Dios a convertirse ahora en una fuente de misericordia para sus prójimos. Así como recibió misericordia, ahora se convierte en un replicador de misericordia. Entonces,
Nosotros debemos entender que ayudar a los pobres, en primer lugar, no es un requisito que demanda el Evangelio para alcanzar la salvación. Y eso lo debiéramos tener sumamente claro. Ahora, tampoco el ayudar a los pobres, el solventar una necesidad física, ha de aprovechar directamente a la necesidad espiritual. No lo hace. Pero sí, óigame bien, pero sí es la respuesta, o más bien viene a ser el resultado de un corazón regenerado. Recordando que no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras. ¿Sí? Así es que cuando el hombre, el creyente, actúa en generosidad, en misericordia, no está haciendo para alcanzar un favor de Dios. Él lo que está haciendo es replicar el carácter de Cristo. Ser un verdadero cristiano, ¿sí? Que una de sus características está en ser misericordioso. Misericordioso. Ahora bien, si lo vemos desde la perspectiva del receptor, ¿sí? Del receptor de cierta ayuda física, aquel que recibe la bondad, el pobre que recibe el alivio, la ayuda, esa ayuda en sí misma no le ha de producir ningún cambio en su experiencia espiritual. No. Pero puede llegar a sensibilizarlo a conocer el amor de Cristo a través de la bondad del cristiano. ¿Sí? Esto sensibiliza a los hombres. Llega un punto de decir, me regalaron, me dieron en mi necesidad. ¿Y quién es él? Ah, es un cristiano. Ve, qué hombre tan raro. ¿De dónde acá él vino de manera deliberada a darme algo que yo necesitaba? Entonces ya cuando menos le empieza a sensibilizar, ¿sí? Pero, óigame bien, si el Evangelio no es predicado y si el Espíritu Santo no llama a esa persona al arrepentimiento, hermanos, sea cual sea la ayuda recibida, no será otra cosa que un simple auxilio a una situación meramente física, no más. No más. Son varias las preguntas que voy a sugerir y que este texto, este versículo 10, nos va a ayudar a resolver. ¿Cómo qué preguntas? Bueno, la primera de ellas es, ¿quiénes son los pobres a los que este texto se refiere? ¿Quiénes son esos pobres? ¿Quiénes son estos receptores de la ayuda a los cuales están pidiendo los líderes de Jerusalén para que Pablo y Bernabé no los olviden? ¿Quiénes son esos pobres? En segundo lugar, ¿cuál es la intención de ofrecer esa ayuda? Y esto es clave, que lo tengamos, que hallemos la respuesta. ¿Cuál es la intención de ayudar a aquel que está en necesidad? En tercer lugar, y que ya nos compete a nosotros, debiéramos preguntarnos, ¿la iglesia debe ayudar a los pobres? ¿La iglesia debe ayudar a los pobres? Y en último lugar, quiero que procuremos encontrar la respuesta a ¿cuál es la relación que hay entre la misericordia y el evangelio? ¿Se relacionan? ¿O se excluyen? ¿O son líneas paralelas? ¿Qué relación hay entre estos dos elementos, entre el evangelio y la misericordia? Bueno, para ello, en primer lugar, vamos a tomar este versículo y lo vamos a partir en dos. ¿Y a qué me refiero en partirlo en dos? Lo primero que vamos a encontrar es la petición de parte de los apóstoles, y en segundo lugar, la segunda parte del versículo nos va a enseñar es la respuesta de parte del apóstol Pablo. Y en esos dos elementos vamos a dar respuesta a estas cuatro preguntas. Entonces, en primer lugar, vamos a ver cuál es la petición de los apóstoles. ¿Cuál fue la petición de los apóstoles? Entonces, ¿qué nos dice la primera parte del versículo 10? Dice,
Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres. Así es que, hermanos, lo primero que nosotros debemos tener o debemos decir es que con ese apretón de manos, ¿sí? Recuerde allá usted que en el versículo 9, a este punto llegó la reunión, a estrechar, a darse en la diestra, nos dieron a mí y a Bernabé, dice el verso 9, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Es decir, en ese estrechón de manos, en ese apretón de manos, que significa precisamente la comunión que se reconoció entre ellos, a razón de que estaban de acuerdo de que no hay nada que deba ser añadido a la predicación del Evangelio para alcanzar la salvación. Ese era el punto común. En ese mismo gesto fraterno de apretón de manos, con solemnidad, estos tres hombres de Jerusalén les pidieron a Pablo y a Bernabé que no se olvidaran de los pobres. ¿No les ha pasado que ustedes de pronto saludan a alguien o más bien se van a despedir de alguien y ya cuando usted va a dar el paso atrás para irse, esta otra persona lo detiene con su mano? Como, hay algo pendiente, espere un momento, quiero decirle, esto mismo sucedió allí, en ese amor cristiano. Estamos de acuerdo de que el Evangelio es por la fe, es por gracia. Y ya cuando se iban a retirar estos dos hombres, espera un momento, Pablo, espera un momento, Bernabé, solo les pido una cosa, les pedimos una cosa, no se olviden de los pobres. No se olviden de los pobres. Pero la pregunta es, ¿quiénes eran estos pobres a los cuales se buscaba que no fueran olvidados? ¿Quiénes eran ellos? Bueno, si nosotros vemos un espectro más amplio del contexto de lo que está expresando aquí el apóstol Pablo en Gálatas 2, que como les digo, se trata de una reunión privada previo al concilio que se menciona en Hechos capítulo 15, que tuvimos oportunidad de leerlo hace un par de domingos. Ahora, extendamos un poquito más la sombrilla y tengamos en cuenta lo que el libro de Hechos nos dice en el capítulo 11. El capítulo 11 del libro de Hechos nos muestra un acontecimiento que tuvo lugar en la historia en los días del emperador Claudio. Hechos capítulo 11, versículos 27 y 28. Libro de Hechos capítulo 11, versículos 27 y 28. Dice la Escritura, en aquellos días unos profetas descendieron, oígase bien, de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, un profeta, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu, una revelación de parte de Dios, que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Y nos da luz. ¿Por qué? Porque Claudio, el emperador Claudio, gobernó entre los años 41 al año 54 después de Cristo. Y recordemos que el concilio de Jerusalén se dio aproximadamente en el año 50. Esto quiere decir, amados hermanos, que ese suplicio por la falta de comida era evidente y que el mismo Pablo era consciente que la iglesia de Jerusalén y en general las congregaciones de toda Judea estaban pasando una difícil situación. Y la respuesta de parte de la iglesia de Antioquía fue la de enviar socorro a los hermanos de Jerusalén. Ustedes lo pueden seguir leyendo allí en esa misma porción del capítulo 11 en los versículos 29 y 30, que dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de ¿quién? De Bernabé y de Saulo.
Así es que, hermanos, la petición que encontramos aquí en la primera porción, en la primera parte del versículo 10 de Gálatas 2, no era nada nuevo. No era nada nuevo lo que prácticamente le estaban pidiendo a Pablo y a Bernabé. No había novedad en ello. Y de tal manera nosotros debemos entender que la petición que le hicieron de acordarse de los pobres es como queriéndoles decir que cuando ustedes cuando se vayan a trabajar en el campo misionero gentil, lejos de sus hermanos de Judea, perseveren en la generosidad que ya los caracterizaba. En otras palabras, era un recordatorio. Era un recordatorio para que tuvieran siempre presentes a los necesitados de la iglesia de Jerusalén. Y esta fue, a la hora de la verdad, una constante en el ministerio del apóstol Pablo. Tener presente a los hermanos pobres de Jerusalén. Por ejemplo, años más tarde, alrededor del año 58, ¿sí? Cuando Pablo escribió la carta a los romanos, el apóstol escribió en Romanos 15, versículos 25 al 26, 25 y 26. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Así es que, hermanos, fíjense muy bien el corazón dadivoso de parte del apóstol Pablo, la misericordia que él replicó a lo largo de su ministerio. Entonces yo pregunto, ¿quiénes son los pobres a los que refiere Gálatas 2:10? Bueno, ciertamente con todo esto en contexto se trata de los santos pobres que están en Jerusalén. Son los santos pobres que están en Jerusalén. Son los hermanos, son los creyentes que estaban pasando necesidad en Jerusalén y en toda Judea. Así es que, hermanos, se trata de un grupo específico de hermanos necesitados. Es un grupo específico de hermanos necesitados. Así es que nosotros podemos decir con claridad que se trata de hermanos que son fácilmente identificables en la iglesia local. Eso es. Son hermanos que son fácilmente identificables en una iglesia local. Además, nosotros debemos identificar quiénes eran los pobres. Además de eso, de saber quiénes eran los pobres, también necesitamos entender cuál era la causa de esa pobreza. ¿Por qué lo digo? Porque en la Biblia, en las Escrituras, nosotros encontramos diferentes orígenes, diferentes causas que hacen de un individuo un necesitado, a tal punto de ser un mendigo. ¿Sí? Un mendigo. Y entre otras cosas, ese es el significado de la palabra pobre usada aquí en Gálatas 2:10. Un mendigo. Acuérdense de los mendigos. Acuérdense de los mendigos hermanos que están en medio de la iglesia. Es aquel que es impotente para adquirir algún bien físico. Mire, hermanos, ustedes hoy en día pueden decir, yo estoy en necesidad, pero sin temor a equivocarme, por bajito tienen 2 pares de zapatos en su casa. Por bajito, ¿sí? Por bajito pueden cambiarse en la semana de vestido, diga usted, 3 veces. Y estoy siendo sumamente corto en la apreciación. Pero, hermanos, un pobre, o es más, una persona del común, en tiempos que estamos estudiando, tenía
una sola túnica y una sola capa. ¿Qué es ser un mendigo? ¿Qué es ser un mendigo? Que no tenía absolutamente nada. Muy bien, a esto es a lo que apunta. Pero entonces, volvamos al tema. ¿Cuáles son esos diferentes orígenes de la pobreza? ¿Cuáles son esas diferentes causas que nos presenta la Escritura acerca que lleva a que un individuo llegue a ese punto de mendicidad, de pobreza? Bueno, son muchos, pero simplemente voy a citar 3. Y el primero de ellos es por el juicio de Dios. Por el juicio de Dios. Y esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28 en los versículos 47 y 48. Deuteronomio 28, versículos 47, 48. Mire lo que dice la Escritura. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Juicio. Por juicio de Dios, el Señor lleva a muchos a despojarle de sus posesiones, al punto de dejarlo con hambre, con sed y desnudo. Otra razón, otro origen de la pobreza, por la ociosidad. Ociosidad, por la pereza. Proverbios, libro de Proverbios, capítulo 6, versículos 10 y 11. Proverbios 6, versos 10 y 11. Dice el proverbista, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Este es el que no quiere trabajar, el que lidia con la pereza, que no se esfuerza. Y dice, así vendrá tu necesidad como caminante, paso a paso, y tu pobreza como hombre armado. En tercer lugar, otro origen de la pobreza, por vivir de manera libertina, por vivir de manera libertina. Nuevamente, allí en el libro de Proverbios, Proverbios 21, versículo 17. Proverbios 21, versículo 17. Hombre necesitado será el que ama el deleite, ¿sí? Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Aquel que vive de una manera desordenada, derrochadora. Aquí tenemos al hijo pródigo, que derrochó, ¿sí? Y cuando vino la necesidad, él se vio en un estado de miseria, por vivir de una manera libertina. Entonces, hermanos, estas y otras causas más son citadas en la Biblia, pero yo pregunto, ¿es posible, óigame bien, es posible que un hijo de Dios pueda vivir en pobreza? La respuesta es sí, es sí. Y óigame bien, y quiero ser claro, no necesariamente porque sea ocioso o porque viva de manera libertina, despilfarrando sus bienes, o porque el Señor lo esté castigando por algún pecado en particular. No necesariamente, aunque puede ser, pero no necesariamente. Nosotros debemos entender que tanto los hijos de Dios como los impíos, ¿sí?, son afectados por la pobreza. ¿A causa de qué? A causa del pecado que llevó a que la tierra fuera maldita desde el huerto del Edén.
Sembrarás y la tierra te producirá ¿qué? Cardos y espinos. Esto le pasa al justo y al injusto. Por causa de la maldición que hay sobre esta tierra, un hijo de Dios puede ser o experimentar la pobreza y la miseria. Por esta razón, hermanos, nosotros encontramos a muchos santos que fueron pobres y que aún son pobres. Y cito como ejemplo a Lázaro, de Lucas capítulo 15, ¿sí? Cuando el Señor nos habla de Lázaro y el rico. Lázaro, el mendigo, el pobre, el necesitado y desvalido en esta tierra. Era mendigo en esta tierra, pero que halló alivio en la vida venidera. Ahora, un ejemplo de talla mayor, y es nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso no fue Él mismo quien dijo en Mateo 8:28, que Él dijo, las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza? Hermanos, los pobres que son citados para que sean recordados por Pablo y Bernabé son aquellos hijos de Dios que son identificables en las congregaciones y que sufren las penurias de un mundo caído y que deben estar bajo el cuidado de los demás hermanos. Quiero que meditemos en lo siguiente, hermanos. Fíjense, si son hermanos, estos pobres, si son hermanos, claramente estamos hablando de individuos que han sido regenerados por el Espíritu Santo, al igual que Pablo, que era un redimido más del Señor. Y con esto quiero hacer claridad que las ayudas de carácter físico estaban desligadas de cualquier interés de ser usadas para alcanzar la salvación. Pablo no hacía este tipo de obras generosas para ganar ninguna dádiva de parte del Señor. Y tampoco lo hacía para acercar los corazones de los pobres a la salvación. Pues como podemos evidenciar, tanto el benefactor, ¿sí?, Pablo, como los beneficiarios, los santos pobres de Jerusalén, ya eran salvos. Ya lo eran. Entonces, la otra pregunta es, ¿cuál era la intención de esa ayuda? ¿Cuál era la intención de esa ayuda? Si no era para salvación. Hermanos, sin lugar a dudas se trataba de mostrar misericordia con los hijos de Dios que se encontraban pasando por un tiempo de hambre, por un tiempo de necesidad. Además, la responsabilidad que se tiene para con los pobres, hermanos, mire, es un asunto que está intrínsecamente ligado a la ley de Dios. No es si usted quiere, no es si le parece, no es si hoy yo quiero ser, hoy me siento como dadivoso. No, hace parte de las demandas de Dios. Y quiero que vayamos al Antiguo Testamento, a Éxodo capítulo 23. Un ejemplo en particular. Éxodo 23, versículos 10 y 11. Éxodo 23, versículos 10 y 11. Mira lo que dice la Escritura. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Qué interesante. Aquí se nos dice, sembrarás tu tierra. ¿Sí? Como si tú fueras el propietario de esa parcela, de ese terreno. Tú la sembrarás y tú la segarás y recogerás tu cosecha. Mas el 7º año la dejarás libre. ¿Para qué? Para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Hermanos, este mandamiento aclaraba que, aunque los hombres se decían dueños de la tierra,
¿quién era el verdadero dueño? Dios. Dios es el verdadero dueño. Y por tanto, quienes gozaban del fruto de la tierra, pues debían entender que eran administradores de Dios, que se sujetaban a los mandatos del Señor, y entre ellos estaba el cuidado hacia los pobres, dándoles la oportunidad de tener sustento para sus necesidades. Y hermanos, esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. Pues el Señor, a quien ha bendecido con tener trabajo, que le permite que de ese trabajo pueda tener su sustento y además que pueda ayudar a los que están en necesidad. Es igual. Somos administradores de los recursos de Dios. El apóstol Pablo, cuando les escribió a los Efesios, en esta carta, en el capítulo 4, verso 28, él hizo una paridad muy interesante. Les dijo, lo que ustedes eran, déjenlo de ser, ¿sí? No más. Y ahora tienen que ser otra cosa de acuerdo al carácter cristiano, a lo que son ahora, regenerados en Cristo. Efesios 4, verso 28. Mire lo que dice con respecto al trabajo, ¿sí? A veces nosotros pensamos de manera egoísta que el trabajo es únicamente para llenar mis arcas. Dice la Escritura, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos, y aquí hay otro principio, que hago el paréntesis, haciendo con sus manos lo que es bueno. Es decir, no todo lo que usted llama trabajo es trabajo legítimo, ¿sí? Tiene que ser aquello que es bueno. Y ahora sí, ¿para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mírenlo ahí, hermano. Ahí está el propósito de ser administradores de los recursos de Dios. El trabajo que usted goza, la empresa que usted tiene, el negocio que usted pueda tener en posesión y el cual sea fructífero, tiene como propósito compartir con el que padece necesidad. Y fíjense que esta parte final, que dice aquí, compartir con el que tenga necesidad, parece ser una cita directa de Deuteronomio, capítulo 15, versículos 7 y 8. Búsquelo allá en su Biblia, Deuteronomio, capítulo 15, versículos 7 y 8. Miren lo que dice la Escritura allí. Deuteronomio 15, versos 7 y 8. Cuando haya en medio de ti menesteroso, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cierras tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano como liberalmente. Y en efecto le prestarás lo que necesite. Hermanos, incluso el tema, este tema de dar al que necesita, este tema del cuidado de los pobres, estuvo en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, Él siendo pobre, ¿sí? Dice la Escritura en Lucas capítulo 6, verso 36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Esto es un mandamiento. Sed misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Hermanos, y ciertamente esto que encontramos acá, de palabras de nuestro Señor Jesucristo, es el impulso motivador que todo creyente goza. Todo cristiano verdadero que disfruta del favor inmerecido de Dios y ha sido receptor de la misericordia divina, siendo nosotros pobres en espíritu, el Señor en su gracia nos llenó de riquezas espirituales y aún de riquezas materiales. Hermanos, y esto es algo que sería imposible de pasar por alto.
Un creyente no puede pasar por alto tanta generosidad de parte de nuestro Dios. Por tal razón, para el creyente le será fácil replicar el amor cristiano. El amor cristiano que fue desmedido e incondicional. Lo recibí por gracia, lo doy por gracia. Pero hay veces como que nos envanecemos en ciertos aspectos y decimos, no lo merecí. Hermano, ¿acaso usted merecía algo? ¿No es cierto? No lo merece. Y cerramos nuestra mano, cerramos nuestro puño. Hermanos, nosotros no merecíamos nada. Y aún así el Señor nos dio todo. Todo. Esto sería suficiente como para no cerrar la mano ante las necesidades de nuestros hermanos que están pasando dificultades. Así es que se trata de un tema de gratitud. En últimas es eso, se trata de un tema de gratitud. Cada vez que nosotros veamos nuestra alacena llena, que veamos el fruto de nuestro trabajo, pues de nuestro corazón brota ¿qué? Alabanzas a Dios, acciones de gracias, decirle gracias Señor por tu bendición, pero nuestra acción de gracias hacia Dios debe ser replicada en el anhelo de ayudar a nuestros hermanos pobres. De lo contrario nos pasa lo que nos enseñaba Santiago en su carta, ¿sí? Ay, que el Señor te bendiga y te multiplique, pero no le damos lo que tiene necesidad. Mire, esto lo entendió muy bien el apóstol Pablo, que este mismo tema de ser generoso con los necesitados lo consideró nuevamente llegando al final de la carta a los Gálatas, y en su momento lo estaremos estudiando. En Gálatas 6, versículo 10, él le dice a los Gálatas, así que, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Allí está. El replicar del apóstol Pablo acerca de la teología que apunta a la misericordia. Así es que, hermanos, ya resueltas las dos primeras preguntas, ¿quiénes son los pobres a los que se refiere este texto? Bueno, los hermanos que están en necesidad. Y la segunda pregunta, ¿cuál es la intención que ofrece una ayuda material? Bueno, es replicar el amor de Cristo siendo misericordiosos. Ya resueltas estas dos preguntas, pues avancemos con la tercera, ¿sí? Y es, ¿la iglesia debe ayudar a los pobres? Y para ello vamos a introducirnos en la segunda parte del versículo 10. Y quiero que leamos cuál fue la reacción de Pablo ante la petición de los apóstoles allí en Gálatas 2:10. La segunda parte de este versículo nos dice, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Se encuentra allí alguna negativa? Yo no lo hallo. Él fue como que embolató la cosa y dijo, espero que no me olvide. No. Lo cual también procuré con diligencia hacer. Miren, esa expresión, procuré con diligencia, es una sola palabra en el griego. Es una sola palabra en el griego. Y se trata de un verbo que está en el tiempo que indica que esa acción fue hecha en el pasado, ¿sí? Es decir, eso que ustedes me están pidiendo, yo ya lo hice, pero es interesante y es aquí lo bonito del griego, y es que nos indica un aspecto más amplio o más profundo de lo que quiere decir la Escritura. Porque no solamente ese verbo nos indica que fue hecho en el pasado, sino que además nos indica que tiene un aspecto indefinido. Es decir, que se hizo y que se ha venido haciendo. Por eso
es más cercano al texto griego la traducción de la Nueva Versión Internacional, cuando dice: y eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Ustedes me piden que me acuerde de los pobres. Está bien, eso es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Hermanos, el cuidado de Pablo por los pobres no se trató de una novedad que surgió de la petición de los apóstoles en esta reunión privada en Jerusalén. Era más bien una actividad que estuvo siempre en el corazón del apóstol y que tenía un carácter urgente. Por eso lo hacía con diligencia, con diligencia. Y la diligencia, óigame bien, tiene 3 características distinguibles para que llegue a ser diligencia. La primera de ellas es hacerlo rápido. Diligente, hacerlo rápido, ¿verdad? En segundo lugar, hacer lo mejor posible. No es hacer por hacer, es hacer lo mejor posible, es llevar lo mejor. Y en tercer lugar, óigame bien, estar ansioso por hacerlo. Por eso él dice: lo cual también procuré con diligencia hacerlo rápido, hacer lo mejor posible y estar ansioso por hacerlo. Eso estaba dentro de su radar, eso estaba dentro de su agenda. Pero a nosotros nos pasa es como lo contrario. Hay un hermano en necesidad, miramos para otro lado, no hay intención de hacerlo rápido, ¿sí? Y ya cuando, hermano, usted que está mirando para allá, sí. Y entonces uno mete la mano en el bolsillo, echa los billetes para un lado, busca la moneda. La encontré. ¿Sí? Eso no es lo mejor posible. ¿Sí? Estar ansioso por hacerlo. Estar expectante mirando en medio de la congregación que hermano está en necesidad. Y no me salgan, hermanos, con el tema: es que yo no tengo el don de misericordia. ¿Sí? La Escritura dice que hay el don de servicio, el don del apostolado, el don de la misericordia, pero yo no tengo el don de misericordia. El apóstol Pablo era eso, apóstol. Pero en su carácter de ser cristiano era misericordioso. Entonces estas 3 características, hermanos, estaban en ese actuar natural de Pablo frente a las necesidades de los hermanos. Gran parte del ministerio de este apóstol estuvo en promover las ofrendas para los necesitados. Y uno lo puede ver a lo largo de sus cartas, y solamente quiero citar 3 ejemplos. El primero de ellos, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 1. Primero a los Corintios, capítulo 16, versículo 1, que dice allí: en cuanto a la ofrenda, ¿para quién? Para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Cuándo ordenó eso? Ya lo leíamos en Gálatas 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, así como les mandé a los de Galacia, pues estén ustedes también a hacer ofrenda para los santos. Allí estuvo su diligencia, hacerlo rápido, lo mejor posible, estar ansioso por hacerlo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 4. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 4. Mire lo que dice el apóstol: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ojo, aquí está él diciendo que la iglesia de Macedonia, la iglesia gentil, tenía una gracia dada por Dios, ¿sí? Que le fue dada por Dios una gracia. ¿Cuál gracia? Sigue diciendo:
que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Hermanos, era una iglesia pobre. Los macedonios eran pobres, que estaban, mírelo ahí, en grande prueba de tribulación. No tenían un problemita menor. Tenían grande prueba de tribulación, pero aún así el gozo del Señor fue derramado en esta iglesia y dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron ¿en qué? En riquezas de su generosidad. Verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Estaban ansiosos por hacerlo y eran pobres. Pero ahí estaba el actuar, el trabajo del apóstol Pablo. Ahora miremos en la carta a los Romanos. Este texto ya lo leímos. Romanos capítulo 15, versos 26 y 27. Dice el apóstol Pablo, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda ¿para quién? Para los pobres que hay ¿en dónde? Entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, de los hermanos de Jerusalén y de Judea, deben también ellos ministrarles los materiales. Hermanos, esta labor de parte del apóstol Pablo, óigame bien, como les decía, Pablo en ningún momento dijo, ay no, es que yo soy apóstol. Yo no tengo el don de misericordia. Yo soy apóstol. Pero a esto es a lo que voy. Esta labor de parte de Pablo, el apóstol, no contradice en nada con las responsabilidades apostólicas y las de los diáconos, que son descritas en el libro de Hechos, capítulo 6. Recuerden que al comienzo de la iglesia, la iglesia era una iglesia mixta, mayormente judía, pero era mixta. Y se nos dice que los griegos, los creyentes gentiles, estaban murmurando. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo que sus viudas, las viudas de los griegos, estaban siendo desatendidas, ¿sí? Que el servicio, la ayuda se le estaba presentando a las viudas de los judíos. Y levantaron la mano en la iglesia y dijeron, esto no me parece. Necesitamos que haya paridad, que nos ayuden también a las necesidades de nosotros. Y es allí donde el apóstol Pedro hace un alto en el camino y dice, quietos ahí. No es justo que nosotros dejemos de predicar la palabra de Dios para servir a las mesas. Así es que más bien hagan una cosa entre ustedes, ¿sí? Escojan a 7 varones con tales características, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, esas características deben ser propias de todo creyente, Entonces escojan entre ustedes, ¿sí? Y ya en el versículo 4 de Hechos 6 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y decir, esa es la labor del apóstol, ¿sí? No es el servir las mesas, no es estar atento a esas necesidades físicas. Más bien, eso es tarea de los diáconos. Los diáconos serían los encargados de asistir a las necesidades físicas en medio de la congregación. Pero hermanos, lo que vemos en el carácter de Pablo, en la experiencia de Pablo, no contradice con nada de esto. ¿Por qué? Bueno, primero que todo, los diáconos eran quienes de manera práctica eran los que hacían la distribución de las ofrendas de la iglesia para el cuidado de los hermanos necesitados. Y en lo que respecta al apóstol Pablo, él era el responsable de predicar la palabra de Dios y de la oración. Pero, óigame bien,
Como cristiano, él quería replicar la misericordia de Cristo. Y por tanto, él se encargaba de promover entre las iglesias gentiles la recolección de las ofrendas, ¿sí? Y muy seguramente era el diácono el encargado de hacer toda la parte logística. Pero Pablo era el que se encargaba de promover entre las iglesias gentiles la recolección de las ofrendas. Y aún, ustedes lo pudimos leer en Hechos 11, aún en ciertos casos era Pablo el que llevaba esas ofrendas a Jerusalén. Así es que, hermanos, no debemos ver a Pablo particularmente como un apóstol, ¿sí? Sino además debemos verlo como un creyente más que procura hacer la voluntad de Dios. Por tanto, no debiéramos decir, es que yo no soy apóstol, ¿sí? Eso era Pablo, el apóstol, ¿sí? Pero como yo no soy apóstol, no apelemos a eso. Apelemos al creyente Pablo, al creyente Pablo. Así es que, a la pregunta, ¿la iglesia debe ayudar a los pobres? Pues la respuesta es sí. Es sí. Hermanos, si nosotros somos la iglesia de Cristo, pues debemos replicar lo que el mismo Señor hizo. ¿Qué hizo el Señor? En cierta situación, Él alimentó a las multitudes. Y en una porción del Evangelio de Juan se nos dice que Él daba limosna a los pobres. ¿Sí? Él le decía, ¿quién era el encargado de la bolsa? ¿De quién era el tesorero? Judas. ¿Sí? Y el Señor era el que daba la instrucción de decir, bueno, Judas, para comprar para el mercado, vamos a comprar para la alimentación y vaya de a los pobres. ¿Sí? O sea, el Señor tenía eso en mente, ¿sí? En satisfacer las necesidades de los pobres. Pero esto mismo es lo que hizo el apóstol Pablo como creyente. Tal cual, lo mismo. Alentando a las iglesias de los gentiles a participar de esta generosa obra a favor de los hermanos de Jerusalén. Así es que el interés de Pablo, óigame bien, el interés de Pablo por promover las colectas para los santos de Jerusalén fue una respuesta a la preocupación que pudieron llegar a tener Pedro, Juan y Santiago, que por trabajar Pablo tan lejos de Jerusalén posiblemente se olvidara de sus hermanos. Y Pablo les dice, no, yo no me he olvidado de ellos, ni antes, ni ahora, ni después me he de olvidar de ellos. Pablo fue un verdadero trotamundo, si ustedes se dan cuenta en las Escrituras. Si vemos cómo nuestro Señor, Él caminó sobre esa tierra donde Él vino a habitar, Pablo extendió eso. Él era un trotamundo, él era un nómada del Evangelio, que viajó de aquí para allá, pero su corazón, óigame bien, pero su corazón siempre estuvo anclado en sus hermanos de Jerusalén. Siempre, donde él estuviera, siempre su corazón estuvo en los hermanos necesitados de Jerusalén. Así es que, hermanos, esto demuestra que otro lazo que une a las iglesias son los pobres. Los pobres unen a las iglesias, ya que en ellos, en los pobres, se recrea la misericordia y el apoyo mutuo que es propio de una verdadera hermandad cristiana. Entonces, el Señor siempre dijo, a los pobres siempre los tendrán. Y es una bendición de parte del Señor. Hermanos, así es que no debiéramos olvidar que la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Y la gracia, óigame bien, la gracia no es una licencia para no hacer nada por los desvalidos. No lo es. Y con esto termino. ¿Cuál es la relación que hay entre la misericordia y el Evangelio?
Bueno, de un tiempo para acá se ha levantado una enseñanza entre algunas iglesias cristianas que han hecho del evangelio una mezcla. Una mezcla entre las necesidades espirituales y las necesidades materiales. Y a esto es lo que se conoce como el evangelio social, ¿sí? Donde se mezclan estos dos elementos, las necesidades físicas y las necesidades espirituales. El evangelio social, evangelismo social. Y este evangelio, y uso las palabras del apóstol Pablo al comienzo de la carta de los Gálatas, que dice, es un evangelio diferente. Es un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque quiere proveer beneficios para el hombre que al satisfacer sus estómagos pretenden que son más alcanzables para ser salvos. Pan y circo. Pan y circo. Aunque la acción social, óigame bien, promueve mejoras en las condiciones físicas que ayudan a tener aún mejores hábitos y aún correcciones hasta de la conducta, cuando se provee para las necesidades del hombre en lo que respecta a lo material, en lo mental, en lo psicológico, en lo económico, óigame bien, jamás esto puede llegar a convertir un corazón de piedra en uno de carne. Jamás. Usted puede llevar a un alcohólico a esos centros de rehabilitación a alcohólicos anónimos, pero que vaya y su conducta cambie externa, no lo hace un hijo de Dios, no lo hace un regenerado. El evangelio social es un evangelio diferente, es un evangelio diferente, que debe ser ¿qué? Rechazado, debe ser rechazado, ya que cualquier obra que se añada para procurar la salvación de los hombres va en contra del plan de Dios, va en contra. Ustedes dirán, pero ¿acaso el Señor no alimentó a más de 5,000 individuos que estaban escuchando su enseñanza? Allí estaban esas dos necesidades, la necesidad material y la necesidad espiritual. Y la respuesta es sí. Es verdad, el Señor les alimentó. Pero también dice la Escritura, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, posterior a la alimentación de estos 5,000, en Juan capítulo 6, versículo 26, Juan capítulo 6, versículo 26, el Señor dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Le buscaban por interés. Confundieron lo que se estaba presentando delante de Él. Él misericordiosamente les dio pan para comer. Pero Él quería darles un pan mejor, el pan de vida que desciende del cielo. Y por eso les tuvo que decir, ustedes no vieron las señales del Mesías. Ustedes vinieron a mí y vienen a mí porque comieron pan, estuvieron saciados. Jamás, óigame bien, jamás la intención de nuestro Señor fue atraerlos con comida para que recibieran el Evangelio. Jamás. Nuestro Señor, sí, Él actuó con misericordia, en misericordia, con toda esta multitud que tenía hambre. Y a estos, a los cuales reprendió por su carnalidad, de buscarles solo para llenar sus vientres, les dejó muy en claro que la comida física de nada aprovecha para el espíritu. De nada. Mas la comida espiritual, refiriéndose a sí mismo, es la que provee la salvación. Y allí mismo, usted lo puede leer, versículo 27, después de la amonestación, Él dice, más bien, óigame bien, trabajad, no por la comida que perece,
No se desgasten en ello, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Qué horror es confundir estos dos elementos, la misericordia y la gracia del Señor. El Señor en su misericordia nos provee muchas cosas. Hermanos, aún uno escucha a muchos decir, no, el Señor me bendice, ¿sí? Estoy bendecido, porque me dio trabajo, me da estabilidad, Dice, si el Señor me está bendiciendo, es que yo estoy bien delante del Señor. Pero con todas sus riquezas, va por un camino de muerte. Porque el Señor no se les ha sido revelado a través del Evangelio. Así es que, hermanos, de esta manera debemos concluir que como cristianos, somos responsables frente a los que están en necesidad. Pare de contar. Somos responsables frente a los pobres santos que están en medio de nuestras iglesias locales. Pero óigame bien, jamás usemos la satisfacción de las necesidades físicas como un elemento que sustituye o que se convierte en necesario para la presentación del Evangelio. Jamás utilicemos eso. Muchas congregaciones han caído en el error de invertir, de torcer el orden de las necesidades de los hombres, procurando lidiar primero con las necesidades físicas para luego atender las espirituales. Y con esto, hermanos, no estoy diciendo que no se pueda atender las dos a la par, no. Pero nuestra prioridad como iglesia siempre va a ser presentar el pan de vida. Es el pan de vida que descendió del cielo, que es capaz de saciar el hambre y la sed para siempre. ¿De qué me sirve ahorita saciarles sus estómagos si sus almas están desnutridas, desvalidas del pan que realmente alimenta? De nada. Pero tampoco, hermanos, nos vayamos al otro extremo. No nos vayamos al otro extremo de no hacer nada por aquellos que están en necesidad. Y como ejemplo tenemos aquí lo que encontramos en Gálatas 2:10, donde Pablo fervorosamente trabajó para ayudar a los santos de Jerusalén. Así es que, hermanos, recordemos que somos sencillamente administradores de los recursos de Dios. Eso es lo que somos, mayordomos. Lo que decimos tener le pertenece a nuestro hacedor. Por tanto, cada vez que tengamos la oportunidad, no dudemos de dar generosamente y sin reproche, porque no es mío, es del Señor. Aún así, nosotros mismos somos pobres. Somos pobres. Y aún en nuestra pobreza, testimonio tenemos en la iglesia de Macedonia. Lo leíamos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿A qué voy con esto? No hay excusa, ¿sí? No hay excusa que aún en nuestra pobreza estamos facultados para dar. Mire a la viuda y las 2 moneditas blancas, ¿sí? Mire a la viuda que le dio a Elías lo que ella tenía para ella y para su hijo. Lo dio todo. Pobres.
pero ricos en Cristo. Hermanos, ¿acaso somos tan ciegos para no ver la necesidad de los hermanos que están a nuestro alrededor? ¿Será posible que nuestras riquezas se hayan convertido en una venda que solo permite ver nuestras necesidades? No, el necesitado aquí soy yo. Soy yo. Hermanos, que el Señor realmente nos ayude a ser buenos mayordomos, estando siempre dispuestos a dar generosamente a la causa de Cristo y a los pobres de Cristo. Si su corazón ha sido regenerado, hermano, usted tiene un corazón dadivoso. Usted tiene un corazón lleno de misericordia porque el Señor lo llenó. Pues recuerde que la misericordia verdadera surge de aquel que recibió misericordia de parte de Dios.